Déjeme le cuento esta historia en dos tiempos. El primer tiempo es del día de hoy. La presidenta Sheinbaum habla sobre cómo un gesto leve, el canciller del gobierno español, José Manuel Álvarez, reconoce en un discurso el dolor y la injusticia que la conquista provocó. La conquista, como le llama él, provocó a los pueblos originarios en México. Y ella dice, bueno, pues se agradece que lo hagan, qué bueno que lo hace. Esto significa la normalización de la relación entre los dos países. Dice, no necesariamente, es un paso adelante, es un paso importante, dice ella. Y luego recuerda cómo el presidente López Obrador en su momento le dice, porque ella decide no invitar al rey, como él mismo le dice, pues considéralo, no te traigas no sé si hablen de usted, a lo mejor sí, considérelo, no se traiga usted broncas de mi gobierno a su gobierno, le plantea al presidente López Obrador, y ella lo explica, lo cuenta hoy por la mañana. Es un episodio importante, dado las olas que provocó en su momento, que ese es el segundo tiempo de lo que le voy a contar, las olas que provocó en su momento la agresión de España contra el presidente López Obrador, que no fue menor, que provocó además un bullying tremendo en México. Los núcleos intelectuales celebraban que España se estuviera burlando del presidente de México. Los núcleos intelectuales en México celebraban que España estuviera en contra del presidente de México, de su propio país. Bueno, pues eso lo vimos aquí y de eso vamos a hablar y lo vamos a recordar en un momento. Por lo pronto vamos empezando por esta explicación que da la presidenta de México el día de hoy, a partir de este evento que es el que une, que es 400 piezas de arte para una exposición que se llama La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, que pues fue una iniciativa que trabajaron tanto México como España para llevar esta exposición, que es hermosa, y ojalá y la consideren tal cual, así, para ponerla o para llevarla por todo el país, por todo México. Es una exposición hermosa, de verdad hermosa, piezas que son espectaculares. Déjeme ver si puedo mostrarle algunas de las piezas que se están exhibiendo, pero por lo pronto vamos a escuchar este planteamiento de la presidenta de México y regresamos. Hace ya varios meses, pues casi un año, nos planteamos cómo hacemos visible a los pueblos indígenas en España, como parte de esta solicitud que en su momento hizo el presidente López Obrador y que nosotros apoyamos, de la solicitud del perdón por los agravios que tuvo México durante, o lo que llamamos hoy México, durante la invasión española y lo que conocemos como la conquista. Durante un tiempo se habló del encuentro de dos culturas, que en efecto siempre hubo el encuentro de dos culturas, pero fue muy violento, fue un proceso de invasión violenta. Y así como México ha pedido perdón por la violencia contra la comunidad china, por la violencia contra los pueblos originarios, en su momento el perdón a los yaquis, como parte de los planes de justicia, se hizo esta solicitud. Cuando entramos, dije, ¿de qué manera podemos hacer visible la grandeza cultural de México en España? Y pensamos en esta exposición entre muchas otras,
que lleva piezas arqueológicas, etnográficas, de lo que representan las mujeres indígenas para nuestro país y que se conociera allá. Como parte de este esfuerzo, donde el embajador de México en España nos ha ayudado mucho y quien lo impulsó fue Diego Prieto, hasta hace poco director del INAH, y la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, hay un libro que se va a hacer de todas estas piezas que hoy están ya en exposición en Madrid. Este es el prólogo que escribí para ese libro que lleva parte de esta exposición. Se llama Mujeres del Maíz y del Cosmos, arte indígena de antes y de ahora. México es tierra de raíces profundas. Su grandeza cultural no se explica sin las civilizaciones originarias que florecieron mucho antes de la llegada europea y sin las mujeres que dieron forma a esas culturas, tejedoras de símbolos, sabidurías y realidades. Esta exposición reúne el arte de mujeres indígenas de ayer y de hoy, gobernantas, artesanas, diosas, creadoras, guardianas del maíz, de la palabra, la memoria y la grandeza. Desde hace milenios, estas mujeres han tejido su visión del mundo en lienzos, cerámicas, códices, bordados, cantos y palabras. Hablan 68 lenguas vivas, hijas de cientos de generaciones que entendieron que el cosmos como un todo interconectado. En su arte está el equilibrio entre lo humano y lo divino, la vida y la muerte, la tierra y el agua, lo visible y lo invisible. Pero esta historia también tiene heridas. La conquista no fue un encuentro entre iguales, fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no solo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas, modos de vida. Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate, fueron silenciadas, desplazadas, violentadas. Sin embargo, resistieron, en silencio y en acción, en lo individual y en lo colectivo, en el telar y en la palabra, en el rito y en la comunidad. Sube un poco. Hoy esas voces resurgen con fuerza. Las mujeres indígenas de México siguen creando, sanando, luchando, corriendo, diría yo, y enseñando. Esta exposición celebra su arte como forma de resistencia y de renacimiento, porque su creatividad no solo es herencia, también es presente y es orgullosamente futuro. Honrar este legado implica reconocer los abusos del pasado y del presente, la discriminación, el racismo y el desprecio hacia los pueblos originarios aún persisten. Erradicarlos es un deber ético si aspiramos a un mundo verdaderamente justo, donde todas las culturas, todas las lenguas, todas las personas tengan el mismo valor. El mundo es un crisol de historias, colores y voces. Nadie está por encima de nadie. Esta exposición es un puente de respeto, diálogo y debe ser también de reconocimiento, que sirva para mirar con otros ojos, escuchar con otros oídos y sentir con el corazón abierto. Esta es la entrada de la exposición en España. Y ahora vamos a escuchar las palabras del canciller español, José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores de España. Hace una semana se han concedido dos galardones muy merecidos de los premios Princesa de Asturias a la fotógrafa mexicana Gabriela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología de México. Pero relaciones sobre todo personales y humanas, construidas por los 180.000 españoles residentes en México actualmente y los 40.000 mexicanos que viven en perfecta armonía en nuestro país, por los cientos de estudiantes que cada año eligen nuestros dos países como destino para una formación que marcará su futuro y el de nuestras sociedades.
Lazos, en definitiva, profundamente humanos, que se convirtieron en puentes cuando más necesidad hubo de ellos. España nunca olvidará y nunca dejaremos de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles que encontraron en aquella otra orilla del océano que nos une la libertad que aquí les negaba la dictadura. Y a los mexicanos que nunca nos dieron la espalda, aquellos españoles libres, como los españoles libres de hoy en día, damos las gracias. Esos españoles enriquecieron con su arte, con su cultura y con su ciencia nuestro patrimonio compartido. Cultura, lengua, arte, ciencia, vínculos económicos, sociales, personales, familiares, todo eso de grande y positivo hay y ha habido en nuestras relaciones, en nuestra historia. Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Una historia que nuestros pueblos han ido tejiendo y a la que hoy, con esta exposición dedicada a la mujer indígena, rendimos homenaje en este 2025, en el que se conmemora a esa mitad del mundo, tal y como reza el título de esta exposición. Lo que vamos a encontrar en las distintas sedes de esta exposición, que les invito a recorrer, es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho. El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español en el reconocimiento, particularmente en este año, de la mujer indígena. Antes de regresarnos a revisar las razones de la ruptura, algo de lo que en su momento planteó el presidente López Obrador, déjeme le muestro algunas de las piezas que fueron enviadas a España. Vean nada más esta figura, escultura femenina con Quemitl se llama la pieza, y enredo. Vean nada más qué hermosura de pieza, qué barbaridad. A ver la siguiente. Es Guerra Águila, se llama esta pieza. Vean nada más. A ver la siguiente. Wow. Concha y figurilla. Vamos a la siguiente, que yo creo que es mi favorita, esta máscara funeraria. Hermosa, hermosa. La siguiente es una escultura de una diosa. Igual, espectacular. Y luego la siguiente
es este Keshkemitl funerario. Así se llama, Keshkemitl funerario. Vea los colores, qué barbaridad. Y esta última es una figurilla silbato. Es un silbato en sí mismo esta figurilla. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, ahí tiene usted, pero ¿en qué momento llegamos a este punto en el que estamos distanciados con España y por qué? Bueno, el 25 de marzo del 2019 el presidente López Obrador anuncia que envió una carta al Papa Francisco y a Felipe VI en la que, con motivo de la celebración de los 200 años de la vida independiente y casi 2 siglos de la fundación de Tenochtitlan, le proponía lo siguiente: una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa. Esta carta, que la escucha usted en los mejores términos, fue enviada en el marco de la celebración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y los 200 años de la independencia de México, las cuales se celebraron en 2021, el año en que dominó el término reconciliación histórica. Y así lo pronunció el presidente López Obrador. Estaba acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Era un video grabado en Comalcalco, Tabasco, y vale la pena verlo. Estamos conmemorando el día de hoy la batalla que tuvo Cortés con los chontales, los mayas chontales, la primera batalla de la llamada conquista o descubrimiento o encuentro de 2 mundos o de 2 culturas. Lo cierto es que fue una invasión y se cometieron muchas arbitrariedades. Se sometió a los pueblos que habitaban lo que ahora conocemos como nuestra América, todo el continente nuevo, recién descubierto. Fue una invasión, por eso vamos a hablar de este tema en Centla. Es que es muy polémico el tema y de lo que vamos a hablar, y adelantamos algo, es de que envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis,
a los mayas, incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el Porfiriato y luego en la Revolución. Entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica. También por la independencia de México. Sí, Bicentenario. Bicentenario, o sea, vamos a cumplir 200 años de independencia, 500 años de la caída, toma de Tenochtitlán, 700 años de la fundación de la Ciudad de México, de Tenochtitlán, de modo que el año 2021 tiene que ser el año de la reconciliación. Por eso estamos aquí. Era un planteamiento grosero, grotesco, igualado, pendenciero, agresivo, maldito. No. Era simplemente una invitación a hacer un acto que consideró entonces el presidente López Obrador un acto de justicia. El señor que los españoles llaman rey nunca respondió. En cambio, su gobierno, o el gobierno español y la corona, filtraron la carta a la prensa española, pero no la carta completa. Firmaron nada más tramos pequeños para tratar de hacer quedar en ridículo al presidente López Obrador. En marzo del 2019, Reforma da a conocer el contenido de la carta que el presidente envía al rey, en la que solicita que se ofreciera esta disculpa. Para octubre del 2020, el presidente López Obrador insiste a las autoridades españolas en que ofrezcan una disculpa a los pueblos originarios por la imposición y por el saqueo con motivo del Día de la Hispanidad. Dice que es importante que se conozca lo que sucedió, que se arme de manera conjunta una nueva narrativa. Y dice que hay una historia oficial y también otra visión, la visión de los vencidos. Es mejor que todos, con humildad, ofrezcamos disculpas, dice entonces el presidente de México, a los pueblos originarios y se procure iniciar una nueva etapa en nuestras relaciones. Eso es de lo que habla. Para el 11 de enero del 2021, el propio presidente de México da a conocer el contenido de la carta en la que le pide al Estado español ofrecer esta disculpa a los pueblos originarios en México, que fueron sometidos sobre todo en el periodo que que ellos conocen como la conquista, y lo plantea de esta manera. Su Majestad Felipe VI, rey de España, Palacio de la Zarzuela, Madrid. Excelentísimo señor, como me dirigí a su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. Al principio del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en 2021, este año, se conmemorarán 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de 3 años, México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas
en ambos lados del océano. Sin afán de ahondar en ellas, Su Majestad, me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla, y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto, 1518, 1547, de los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca, en 1525. Tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió, se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias se vulneró el principio del Quinto Real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides, y con los materiales de estas se instalaron la esclavitud y las encomiendas. Las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En suma, durante la colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que, con una mirada contemporánea, deben asumirse como atentados a los principios que rigen a ambas naciones, formulados a través de tratados y otros convenios de cooperación. Y si en los años inmediatamente posteriores a la conquista los abusos fueron atribuibles a adelantados que actuaron por cuenta propia, los actos de autoridad durante el largo periodo colonial fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Las instituciones virreinales fueron parte de la corona española, pese a que en todo ese periodo ningún monarca peninsular visitó la Nueva España. Una vez consumada la independencia de México el 21 de septiembre de 1821, después de 11 años de guerra, de 1810 a 1821, el Reino de España intentó de manera infructuosa, aunque con grandes daños a la nación, una reconquista. Entre 1821 y 1854 envió varias incursiones militares. En 1836 se firmó el Tratado de Paz entre México y España, pero Fernando VII murió en 1833 sin haber reconocido nuestra independencia. Como es de su conocimiento, señor, desde el siglo XIX, la política exterior de México se ha caracterizado por el respeto a individuos y naciones mediante la observancia de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, además de la lucha por la paz y la seguridad internacionales, lineamientos hoy establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio,
México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan. Por eso, por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso. El 21 de septiembre de 2021, México celebrará 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar ese acontecimiento construyendo la reconciliación con el pasado del país, pues por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el inicio de la colonia, y se establecerá el 21 de septiembre como el Día de la Reconciliación Histórica. Ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaqui y maya, la guerra del Yaqui en Sonora y Sinaloa y la guerra de castas en la península de Yucatán, así como en la persecución racista que sufrieron los chinos en el territorio de México durante las primeras décadas del siglo XX y en otros agravios y atrocidades que diversas autoridades cometieron contra la población. Para la nación que represento es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica, tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana, como por la gran relevancia e intensidad de los vínculos políticos, culturales, sociales y económicos que hoy entrelazan a nuestros dos países. Me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desencuentros, los rencores, las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir las ilegalidades y los crímenes que los provocaron. Con este propósito, el Gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países se acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Reciba Su Majestad las expresiones de mis más distinguidas consideraciones. ¿Le faltaba el respeto al rey, al gobierno español? No. Lo que hicieron fue filtrar pedacitos de carta, tramos de carta para ridiculizarlo, para hacerlo quedar mal. Y el 30 de septiembre, dentro de este bullying que desata el gobierno español contra México y contra su presidente, fuimos capaces de escuchar este tipo de expresiones de personajes tan miserables y menores como José María Aznar. Óigalo. ¿Quién me dice a mí eso? Perdone usted. Oiga,
Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México. Enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador de Santander, por mayor señor. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. Es hasta el 9 de febrero del 2022 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea, ¿saben qué? Pongamos una pausa. Y lo dice de tal manera que les hace ver lo corruptos que son cuando pisan suelo mexicano. Las empresas españolas corruptas que vienen y pudren a políticos corruptos también. Se las recuerda el presidente López Obrador en este mensaje. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban, entonces vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones, y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Sí, la pausa es, vamos a darnos tiempo para respetarnos, o sea, y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces vamos a esperar, porque era mucho. Ya Calderón tenía a Repsol,
No, Iberdrola viene de Fox. De Fox, ¿sí? Y antes, pero Iberdrola, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica. Luego, Calderón, Repsol. A Repsol le da este contrato, le dan este contrato de Burgos, que como lo establece, se puede probar, Octavio, no les importaba sacar gas, lo que les importaba era el contrato de obra. Entonces Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba todo. ¿Cómo se llaman esos indirectos? Donde les pagaban los viajes. Contratos de servicio. Sí, residencias, todo pagado, completo. Al final se llegó a extraer menos gas que el que extraía Pemex cuando no había entregado el contrato a Repsol. ¿No es así? Bueno, sí, pero en el caso de Burgos, el contrato supuestamente era para extraer más gas y no. Sí. Llegó el momento, cancelaron el contrato, se llevaron todo. Luego, un contrato con Repsol de 26,000 millones de dólares para traer gas a Manzanillo del Perú. No licitaron. Es más, todavía no se firmaba aquí el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y ya Repsol estaba comprando el gas en el Perú, asegurando de que ya lo tenía vendido en México. ¿Dónde firmaron el contrato? ¿Dónde se hizo el arreglo? En Gobernación, un afinado, que en paz descanse, Murillo. Lo tengo que decir porque 26,000 millones de dólares. Luego, como baja el precio del gas en Texas, ya no les resultaba a los españoles, me refiero a los empresarios, no confundir al pueblo de España, que es un pueblo que merece todo nuestro respeto, porque es un pueblo trabajador, un pueblo extraordinario, pueblo bueno. No, estamos refiriendo a los de arriba, a los de la cúpula del poder económico y político, que es la misma cosa, es una mezcolanza de poder económico con poder político ya. Bueno, cancelan el contrato, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. Luego estoy hablando en el mismo sexenio, ¿no? Tenía acciones Pemex en Repsol, las remata, las vende a precios bajos. Al mes esas acciones aumentan de precio. Gran negocio. Estamos hablando de Repsol. Bueno, hasta ahí me quedo, pero hay otras cosas. Sí, con Eumex, sí, pero luego viene OHL.
Ya esto es Peña, también española. Todos los contratos para OHL. Y hacían hasta licitaciones, ¿no? Aquí les puedo hablar de 2 contratos que me constan. Uno, el segundo piso de aquí de Satélite, presentó proyecto una empresa de Slim contra OHL. Era mejor la propuesta de la empresa de Slim, pero como se califica en puntos, le ganó a OHL porque era el mejor proyecto arquitectónico, era el que armonizaba más con el paisaje urbano. Ese es uno. Y el otro, una autopista, creo que de Atlacomulco. Igual, la propuesta de Slim más barata y en los puntos se pillan a la empresa de Slim con el señalamiento de que no tenía solvencia económica la empresa de Slim, no garantizaba solvencia económica. O sea, todo eso pues irregular completamente, y no quiero hablar de los bancos porque es otro capítulo. Entonces, como que necesitamos un respiro, no hay que enojarse. No, para nada, es nada más irnos despacio. Ya lo dije, una pausa. Nos conviene una pausa, un tiempo, porque eso que sucedió, ¿sí? No, eso no se puede hacer. Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos, si de por sí me cuestionan porque soy de Tepeitán, ¿sí? Aldeano, no implica un comentario. Pues ya no puedo hacer ningún comentario, entonces ya es una plática aquí, una conversación, o sea, para que la gente tenga todos los elementos. Yo lo tengo que platicar, o sea, se tiene que socializar, que se conozca todo esto, porque hay que garantizar el derecho del pueblo a la información, y además, porque aunque se ha avanzado muchísimo, todavía los medios de información tienen vetados, son temas vedados. ¿Sí? Luego, en 2024, el gobierno de España se queja amargamente. Considera inaceptable que el gobierno de México no invitara al rey a la toma de posesión de la presidenta de México. ¿Les hace sentido? ¿Tiene alguna lógica? El Ministerio de Asuntos Exteriores dice en un comunicado: el gobierno de España considera inaceptable la exclusión del rey a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el 1 de octubre en la Ciudad de México. Por este motivo, el gobierno de España decidió no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel. ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo ven ustedes el capítulo? ¿Amerita retomar las relaciones con España? Te acabo de mandar la encuesta. La encuesta dice: es tiempo de normalizar las relaciones
de España. No, que el rey se disculpe. Dicen, sí, dejemos todo atrás. El 80% dice que el rey se disculpe y el 16% que dejemos todo atrás. A ver en qué queda el fin de semana. Vamos a esperarnos, vamos a ver qué opina la gente sobre esto. Van ahora mismo 51 votos, son poquitos votos. Hay 24,000 personas suscritas en el canal de Telegram de los periodistas, así que vamos a esperar a ver de qué se trata.